Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Los Ministros de la Nueva Alianza. Título: Las promesas de Dios. Título de la semana: El ministerio que recibí del Señor Jesús. Sábado: el plan de unión entre Dios y el hombre. Leer con oración. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. En Génesis leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 1:26. ¿Qué significa decir que fuimos hechos a la imagen de Dios? Sabemos que solamente los elementos de la misma naturaleza se mezclan. Por tanto, Dios creó al hombre a su imagen porque Él desea mezclarse con el hombre, unirse al hombre. El Dios triuno desea que seamos iguales a Él en vida y naturaleza, pero no en su deidad, o sea, no en ser digno de adoración. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6:17. Cuando el hombre pecó, Dios no le preguntó qué había hecho, sino dónde estaba. Génesis 3:9. Dios conversaba con el hombre todos los días, convivía con él y esperaba que un día comiera del árbol de la vida, lo que permitiría que Dios entrara en él. Podemos encontrar un sentimiento semejante en Génesis. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. 2:18. Dios ya era completo en sí mismo, pero Él sentía placer al estar con el hombre. Él quería casarse con el hombre. En todo el Antiguo Testamento, Dios se pone en la posición de marido y el pueblo de Israel en la posición de esposa. En Apocalipsis tenemos la descripción de las bodas del Cordero, 19:7, y en Génesis 2:24 y en Efesios leemos: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 5:31. Luego Pablo nos revela lo que había en el corazón de Dios. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 32. Esta porción describe la unión entre Dios y el hombre. Cristo es nuestro novio y nosotros somos la novia. Después que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, comenzó a cortejar a su pueblo, pues quería unirse y casarse con él. En el libro de Éxodo leemos sobre este cortejo: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. 19 del 4 al 5. Esta porción nos muestra el corazón de Dios para con su pueblo. Posteriormente el pueblo de Israel desobedeció a Dios y comenzó a vagar por el desierto durante 40 años. Números 14 del 33 al 34. A pesar de eso, Dios no abandonó a su pueblo, sino que vivió con ellos por medio del tabernáculo. No obstante, Dios estaba solo en medio de los hombres. No podía habitar en ellos porque eran pecaminosos. Era necesario que hubiera redención. Solamente de esta manera el hombre podía ser insertado en Dios. Mucho tiempo después, Salomón construyó el templo, que a pesar de ser algo construido por manos humanas, nos revela que Dios quería continuar habitando con su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo viviendo para redimir al hombre por medio de su muerte en la cruz, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 21, 23. En estos versículos tenemos una revelación grandiosa, pues Cristo no solo vino a redimir al hombre, sino para habitar en él. Entonces, con la venida de Jesús, apareció un nuevo tabernáculo en la tierra. Leamos: en el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1 al 14. En realidad, en el versículo 14, el verbo habitar posee el sentido de tabernaculizar, término ausente en los diccionarios oficiales.
Tabernaculizar significa armar un tabernáculo. Al hacerse hombre, Dios armó su tabernáculo en la tierra. Ese Dios grandioso y maravilloso trajo una tienda del cielo. El cuerpo de Jesús era su tienda, su tabernáculo. Un día Él llevó a los discípulos Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración. Y así como ocurre con las tiendas de campamentos, Jesús abrió la cremallera de su tienda. Es decir, manifestó la gloria que habitaba en su interior. Mateo 17 del 1 al 2. Dentro del tabernáculo de su cuerpo estaba la gloria de Dios. Así también en el proceso de glorificación, mientras más somos insertados en Dios y Dios en nosotros, más su gloria aumenta en nuestro interior. Finalmente, cuando Jesús vuelva, su gloria se manifestará, no solo a partir de cielos, sino también de nuestro interior, pues Cristo está siendo formado en nosotros. Gálatas 4:19, segunda de Tesalonicenses 1 al 10. ¡Aleluya!